Llegué por la mañana al banco de toda la vida, presenté mi DUI, me dieron el papelito y yo estaba listo para esperar por lo menos media hora. Pero vaya sorpresa, me llaman casi de inmediato y le pregunto a la señorita que por qué había pasado yo tan deprisa. Y me dice: señor, usted es parte de la tercera edad y le damos privilegios. Eso sucedió hace varios años, pero ese fue mi inicio a entrar en una etapa nueva y diferente, la llamada tercera edad, o que le llamen a uno adulto mayor. Pues quiero decir a todos aquellos que, como yo, estamos en ese rango de edad, que la Organización Mundial de la Salud ya definió con claridad que de los 60 años hacia arriba somos adultos mayores. Pero quiero decirles algo, cada vez es mayor la cantidad de años que la gente vive. Y la población del mundo cada vez es más grande con respecto a la cantidad de personas que están en este rango en el cual nosotros nos encontramos. Pero hay una realidad que ustedes y yo enfrentamos constantemente. Es la realidad de un descenso gradual de todas aquellas habilidades biológicas o fisiológicas que nos han servido, ¿verdad?, durante toda nuestra vida. Y lógicamente nuestras conversaciones con amigos, con compañeros de trabajo, ya no están rondando en torno a aquellos temas naturales que ocupaban nuestra atención. Ahora estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de situaciones en las cuales algunos de nuestros familiares de una edad similar incluso han llegado a fallecer, y hay una degradación en nuestras capacidades biológicas. Sin embargo, también nos damos cuenta de otra realidad, y es que tenemos cada vez mayor un estrés de tipo psicológico, de tipo sociológico, porque estamos viviendo, ¿verdad?, en una sociedad que le cuesta comprender cuáles son las realidades que vive una persona de esta edad. Aspectos que van llegando uno tras otro, como son la jubilación, todo ese proceso, ¿verdad?, legal que tenemos que hacer, y luego comenzar ya a recibir nuestra pensión. Es una situación nueva, emocionante por un lado, pero al mismo tiempo que nos hace sentir inseguros. A la vez encontramos cada vez mayor un cúmulo de enfermedades y la cercanía cada vez más estar cerca de nosotros de la muerte. Y es un tema que no nos gusta hablar, pero está allí presente. La viudez, la soledad, la posibilidad de también terminar nuestra vida en una situación económica dramática. Y sumémosle a estas cosas el hecho de que la sociedad misma ve a las personas mayores como una clase pasiva. Algunas veces la enfocan como una clase o como un sector sin capacidades, sin intereses de ningún tipo, sin inquietudes, y es una cuestión cultural. Es como pensar, bueno, estas personas ya cumplieron, ya tuvieron sus oportunidades, ya trabajaron duro y ahora es tiempo de que descansen. Ahora, qué importante entonces es que la gente que no está viviendo en esta etapa de la vida pueda comprender esa realidad. Pero con frecuencia, y esto me estoy dando cuenta en esta etapa, por supuesto, con frecuencia se da por supuesto que las personas adultas mayores ya de por sí son personas frágiles, dependientes y para muchos inútiles. Y lamentablemente
Hay situaciones en las cuales la vida de una persona en esta etapa puede verse como una carga para la familia y para la sociedad. Y lo más dramático de la cuestión es que esto podría llegar a hacer que en el corazón de muchas personas exista una actitud de discriminación y de marginación. Y todos podemos pensar en las realidades de nuestra sociedad. Todo aquello que nosotros vemos, tanto en el área urbana como en el área rural, no es extraño ver ancianos ya en una situación dramática o personas adultos mayores que probablemente están todavía con fortaleza física, con fortaleza mental, pero están totalmente abandonados, están arrinconados quizá en un cuartito allí en la casa, quizá están en algún asilo de ancianos o en algún otro lugar, pero cada vez más se acentúa la realidad de ese tipo de marginación. Nuestras culturas occidentales de manera especial. Por ejemplo, hace poco leía en un artículo en España que cada vez las personas están más preocupadas por perder su trabajo, aunque fuera a eso de los 40, 45 años, porque ya en ese mercado laboral, esas personas prácticamente están descartadas. Las empresas están contratando personas, pero las contratan bajo un cierto perfil. Y una persona de 40 y pico de años ya es una persona demasiado grande. No se diga alguien que tiene 55, 60 años. Nuestra cultura occidental, entonces, en ese sentido, margina desde el punto de vista laboral, pero desde el punto de vista psicológico también y cultural a todo este sector. Otras culturas del mundo, sobre todo las orientales, tienen un enfoque diferente. Todos hemos sabido, ¿verdad?, de algunos hogares, o en películas lo podemos ver, ¿verdad?, allá en la China o en Japón, donde los ancianos son reverenciados. Pero eso no es así en nuestro medio. En este día, entonces, queremos reflexionar un poquito en medio de esa situación tan difícil, en medio de algo tan complejo como lo que acabamos de describir de manera resumida. ¿Cuál es la actitud que debe tener una persona que ve las cosas desde una perspectiva diferente? Para ello, los cristianos tenemos algo muy importante, que es el concepto que Dios nos expresa en su palabra acerca de la vejez. Hay un versículo que dice: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia, Proverbios 16:31. Y qué bonita analogía, corona de honra es la vejez. En otras palabras, los proverbios destacan el valor, la honra que conlleva ser una persona vieja, ser una persona adulto mayor, como ahora se dice. La vejez también es tenida en un alto honor, y los ancianos en la sociedad hebrea deberían ser respetados. Dice Levítico 19, la instrucción precisa que el Señor le dejó a su pueblo. Dice así: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Qué bonito versículo. Honrarás el rostro del anciano. ¿Quién dijo eso? Dios. Y lo dejó a su pueblo Israel. Y vemos dentro de la cultura judía que esta situación era real. Había una honra adecuada a los ancianos. La vejez en la Biblia es vinculada a la sabiduría, al discernimiento. Los ancianos siempre tuvieron en Israel un rol muy importante de autoridad, de dirección, de consejo. A ellos se les consultaba en las puertas de las ciudades, enseña la Biblia.
En el Nuevo Testamento incluso, cuando se establece el liderazgo dentro de la iglesia, se habla de pastores, obispos, ancianos. Y esa palabra anciano es literal, anciano. O sea, personas dentro de la iglesia que tuviesen la experiencia, la sabiduría para aportar dirección dentro de las decisiones que se pudiesen tomar. Y el Señor lo establece con claridad. Es una de las 3 formas en que se reconocen a los líderes de la iglesia. Entonces, hay honra en la condición de un adulto mayor. Ahora bien, en medio de toda esta perspectiva bíblica, yo quisiera dejar a todos los que nos escuchan una reflexión. Y es desafiarles primeramente a una renovación en la manera en que nosotros estamos viendo al adulto mayor. Este primer desafío lo quiero hacer a las familias, lo quiero hacer a la iglesia. Al adulto mayor se le debe liberar de esa imagen de incapacidad, de inutilidad. Probablemente jamás se le va a decir algo como eso, ¿verdad? Que ya no sirves para nada, tú eres un inútil. Jamás quizás se van a decir palabras como esas, pero en la conducta cotidiana, en la manera de poder conectarse con la persona, en la manera de cuidarle, muchas veces las actitudes, las formas vienen a reflejar ese sentir. Y yo creo que debemos evaluarlo. Y aquí creo que es muy importante, cuando estamos hablando del adulto mayor actualizado, yo lo que quiero primeramente es hacer el llamado de actualización a las personas que rodean al adulto mayor. Debemos enriquecer la autoestima de esas personas, hacerles protagonistas activos dentro de todo lo que hacemos en la familia y en la iglesia. Y yo sé que en muchas familias esto se da, sin duda alguna. Seguramente muchos incluyen a los abuelitos en todo lo que hacen, en sus paseos, en sus comidas, en sus tiempos de diversión, etc. Y eso es excelente, pero probablemente hayan familias que no lo están haciendo y están afectando el corazón de esas personas. La iglesia igualmente, la iglesia puede atender a los adultos mayores y lo hace. Hay cada vez más programas dirigidos a ellos. Sin embargo, tenemos que escucharles, tenemos que evaluar cómo se están sintiendo ellos en la iglesia, si se están sintiendo útiles o se están sintiendo sencillamente marginados dentro de todo el quehacer de la congregación. Así que tenemos que hacer esa reflexión. Pero finalmente, yo quiero hacer el llamado a los adultos mayores, como yo, que nos actualicemos. Porque aquí hay un problema, no solo en lo que nos rodea. Esto puede llevarnos a un problema en nuestra propia mente. Y yo he detectado que esa es una situación bastante común también. El adulto mayor necesita entonces renovarse, sentirse que es útil, que todavía tiene las fuerzas y el potencial para poder brindar ayuda y bendición a otras personas, no solo a su familia, ojo, a su propia comunidad, a su iglesia. Primeramente debe depender de las fuerzas del Señor. Ojo, porque quizá algunos están pensando, pastor, pero yo ya no tengo fuerza física, ya no tengo fuerzas mentales, todo se me olvida, etcétera, etcétera. Esas son excusas que podemos estar dando. ¿Por qué? Porque Dios es aquel que nos provee las fuerzas. En el Salmo 71 David dice, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Y todo el Salmo es muy hermoso. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, le dice David al Señor. Y qué bonito entonces darnos cuenta que podemos depender del Señor. Podemos
estar ligados espiritual y emocionalmente a las fuerzas que el Señor nos da, aunque la parte física quizá está un poquito más deteriorada. Pero les quiero dejar también un salmo muy hermoso y se los quiero leer. El Salmo 92, versículo 12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Qué palabras más hermosas. Dios me dio estos versículos hace poco, compartiendo con unos hermanos que compartíamos con ellos nuestras cargas, y alguien mencionó este salmo y lo he tomado como propio. Según el texto bíblico, nosotros podemos fructificar aún en la vejez, y nos compara con dos árboles. Dice primeramente como la palmera. La palmera simboliza hermosura y fruto. Aquí está pensando en la palmera con dátiles que está en esa región del mundo. Y qué bonito ver esa palmera llena de dátiles, llena de fruto. Y a la vez menciona al cedro, que es un emblema de fuerza, de permanencia, que está con unas raíces fuertes. Y aquí entonces David está diciendo que aún en la vejez nosotros podemos estar dando fruto. ¿Por qué? Porque estamos plantados en la casa del Señor. En otras palabras, nosotros vamos a fructificar por medio de una vida espiritual vigorosa, y nuestro testimonio podrá ser perenne como son las hojas de los cedros. Esto tiene entonces que ver con una actitud. Esto está referido al corazón, pero también a nuestra mente, nuestro pensamiento. Una actitud de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de seguir desarrollándonos como persona, teniendo nuevas experiencias, buscando aprovechar al máximo los años que el Señor nos dé. Termino diciendo, aquí hay dos opciones para poder vivir los años que le quedan a esta generación de adultos mayores a la cual yo pertenezco y a la que estoy hablando. La primera opción es vivir una etapa de sufrimiento, de padecimientos, dominada por un declive físico, emocional, mental y espiritual. Y lamentablemente hay muchas personas que se han dejado llevar por eso. Pero también existe otra opción, y es la de ver esta etapa como una etapa feliz y satisfactoria, una etapa con una buena salud física, mental, emocional, espiritual, en la cual vamos a dejar un legado a nuestro entorno familiar, a nuestra iglesia y a nuestra comunidad. Pero para esto necesitamos renovarnos, necesitamos reactivarnos, necesitamos enfocarnos adecuadamente. Espero entonces que la mayoría de los que me están escuchando estén dispuestos a convertirse en esa palmera que da dátiles, hermosa, fructífera, pero al mismo tiempo que se conviertan en esos cedros como los del Líbano, hermosos, que dan sombra y que dejan un hermoso legado a su familia y a su iglesia. Amados, Dios bendiga a todos ustedes que nos han escuchado en este día.